Ya sabes cómo reclamar cuando el problema es con tu banco. Así que hoy hablaremos de cuando el organismo incumbente es la Comisión Nacional de Valores o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Desde principios de la década del 2000, miles de familias españolas, muchas de ellas jubilados con ahorros de toda la vida, compraron un producto que su banco les presentó como algo parecido a un depósito. Se llamaban las participaciones preferentes. Levante la mano el que se acuerda. Bueno, pues el problema es que eran renta variable con riesgo de pérdida total. Y cuando estalló la crisis, el valor se desplomó y cientos de miles de personas descubrieron que habían firmado algo que nadie les había explicado bien. Al final, la CNMV reconoció las irregularidades en un 80% de los casos y abrió expediente a prácticamente todas las entidades que vendieron. Aproximadamente 700.000 familias fueron afectadas. Unos años después, otro escándalo. Esta vez en las hipotecas, cientos de miles de personas tenían contratado un préstamo a tipo variable. Con lo cual, en teoría, la cuota de la hipoteca debía bajar cuando el Euribor bajara, es lo normal. Pero en el contrato había una cláusula, muchas veces inclusive enterrada entre las páginas, que establecía un tipo mínimo por debajo del cual la cuota nunca bajaba. Y en el 2013 el Tribunal Supremo declaró esas cláusulas nulas. Y posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el 2016 obligó a devolver todo lo cobrado desde la firma de la hipoteca. Y a mitad de 2025, el Supremo confirmó que las acciones no prescriben. Así que puedes reclamar aunque hayan pasado años. Y esta última sí que es más reciente, es del año pasado, que el Banco de España multiplicó por 17 sus sanciones en materia de protección al cliente respecto al año anterior, hasta unos 43 millones de euros en incumplimiento en préstamo responsable y venta de seguro vinculados a hipoteca. Y estas tres historias te demuestran claramente que los supervisores están cada vez más exigentes y que las normas que protegen al consumidor financiero existen precisamente porque casos como estos demostraron que sin esta normativa el sistema falla. Así que hoy vemos cómo funcionan cada una de estas dos entidades supervisoras y cómo te pueden ayudar. Y comenzamos con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es mejor conocida como la CNMV. Y esa es tu referencia cuando el conflicto está relacionado con cualquier producto de inversión, fondos, acciones, ETFs, bonos, pero también si el caso es de cómo te lo vendieron o cómo te asesoraron. Y recuerda que si el banco te cobró una comisión y eso es en lo que estás en desacuerdo, entonces el supervisor indicado es el Banco de España. Pero si el banco te vendió un fondo sin explicarte bien los riesgos o sin comprobar que el producto era adecuado para tu perfil de inversor, eso sí es la CNMV. Según la normativa europea MiFID II, antes de venderte un producto de inversión complejo, la entidad tiene la obligación de evaluar si ese producto es adecuado para ti, por lo que tiene que hacerte un test de idoneidad y uno de conveniencia y debe advertirte si el producto encaja o no en tu perfil. Y si no lo hacen o si lo hacen como mero trámite sin informarte realmente, entonces es una situación potencialmente reclamable ante la CNMV. En la práctica, si firmaste algo que no entendías, si el test fue un papel que rellenaste en 5 minutos sin que nadie te explicara nada o si nadie te advirtió de los riesgos reales, tienes base para reclamar. Y al igual que con el Banco de España, primero tienes que dirigirte al servicio de atención al cliente o al defensor del cliente de tu entidad.
Y recuerda que eso es obligatorio antes de ir a la CNMV, que sería el segundo paso. Y además creo que es súper importante que sepas que en el 2024 casi 9 de cada 10 personas que reclamaron ante la CNMV obtuvieron una respuesta satisfactoria. O el banco cedió antes del informe o rectificó después. Y ahora seguimos con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que es la que supervisa todo lo relacionado con seguros de hogar, de vida, de coche, salud, deceso y con planes de pensiones. Y como ya te comenté, si contrataste un seguro a través de tu banco, la entidad competente sigue siendo la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, independientemente de quién te lo vendió o quién lo distribuyó. Y al igual que los otros dos supervisores anteriores, antes de ir a la DGSFP tienes que haber reclamado ante el servicio de atención al cliente de tu aseguradora. Pero además en el ámbito asegurador existe también otra figura que no todas las compañías tienen, pero que vale la pena averiguar si la tuya lo tiene, que es el defensor del asegurado. Porque es una figura independiente y sus resoluciones favorables al cliente son vinculantes para la entidad. Por lo que si tu aseguradora lo tiene, puedes ir tanto al servicio de atención al cliente como directamente al defensor. Basta con uno de los dos como paso previo a que vayas a la DGSFP. Si analizamos solo los expedientes en los que la DGSFP sí pudo pronunciarse, te das cuenta que casi 6 de cada 10 casos con pronunciamiento el reclamante tenía razón. Y como ya vimos en episodios anteriores, antes de contratar cualquier producto financiero, lee lo que vas a firmar, pregunta lo que no entiendas, infórmate por tu cuenta. Pero si aún así después de haberte informado y de haber reclamado a tu entidad, continúas en desacuerdo con su posición o la entidad está fuera del plazo que debería haberte dado una respuesta, entonces ejerce tu derecho ante el supervisor que corresponde, porque para eso están. Y por cierto, en la descripción te dejo los enlaces directos a los 3 organismos supervisores. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar aquí.